Martes en QAP, señores, ¿cómo están? Bienvenidos, listísimos y en composé por lo que veo también acá con... Bueno, para hacer el programa de hoy con los temas policiales, un equipo listo para contarles todos los acontecimientos del plano policial que se dieron en las últimas horas. Por cierto, ya empezamos con este caso y lo vamos a poner acá a mostrar un poquitito las imágenes referentes a este procedimiento que se dio en las últimas horas en la localidad de Mbaracayú, departamento del Alto Paraná. Esta mujer que estaba desaparecida desde el 30 de mayo último, pero acá se dieron ciertas particularidades. Lastimosamente estamos nuevamente ante un caso de desaparición de persona que termina en muerte. Y es esta mujer precisamente la víctima. Les decía, el 30 de mayo ya salió de su casa, ya no regresó. Sin embargo, el reporte de la desaparición de la misma se produce 15 días después. O sea que su marido y sus hijos avisaron o denunciaron más bien su desaparición 15 días después. Por supuesto, terminó llamando la atención de las autoridades y ellos explicaron de que normalmente esta mujer de nacionalidad brasileña, estamos hablando de Lucineia Gómez Rivero, de 42 años, suele cruzar desde Mbaracayú, desde Puerto Indio, sería zona de la aduana de Puerto Indio, hacia el Brasil. Su destino era la localidad de Santa Helena, Brasil, donde reside su madre actualmente. Ella también tiene allí una vivienda. Y su mamá está enferma. Y normalmente cuando ella suele cruzar hacia el territorio brasileño suele tardar 15 días normalmente incomunicada, motivo por el cual no les terminó llamando todavía la atención en ese lapso de 15 días a los integrantes de su familia. Pero pasados esos 15 días y una vez de que ellos tuvieron el reporte de que la mujer aparentemente nunca llegó a destino, a la casa de su madre, hicieron la denuncia. Por lo que empezaron las búsquedas, tanto la policía paraguaya con la brasileña cruzaban información, hasta entonces no se tenía nada, pero en las últimas horas se produce el hallazgo de los restos de esta mujer. Fue encontrada muerta a orillas del río Paraná. Más bien se habla de unos 3.000 metros de una estancia conocida, por cierto. Encuentran sus restos que estaban semienterrados. Allí, por cierto, ya asaltó la presunción de un asesinato. El médico forense del Ministerio Público con sede en Mingaponá, si bien hizo allí la inspección, llevaron hasta la morgue local, hicieron la inspección de manera preliminar, como les decía, pero no fue suficiente para poder determinar la causa exacta de muerte, por lo que se dispuso que los restos sean traídos a Asunción. Así es que hoy ya tenemos la información referente a la causa exacta de muerte. A esta mujer la asesinaron con un disparo de arma de fuego a la altura de la cabeza, pero no sin antes haberla sometido a una brutal violencia. Ella también presenta a la altura de la cabeza un importante golpe, traumatismo de cráneo, o sea que con algún elemento contundente posiblemente le golpearon la cabeza y después la terminan ejecutando de un balazo. Ahora, atendiendo justamente a estos nuevos datos que arrojó la autopsia que se le practicó a los restos de esta mujer aquí en la morgue judicial de la capital, es que la investigación toma otro rumbo, ya hacia un hecho de homicidio. No se descarta otras eventuales figuras, pero de momento se habla de un homicidio. Habría que ver cuántas son las personas responsables, quién o quiénes estarían por detrás del crimen de esta mujer, que según se comenta no tenía ningún tipo de inconveniente, no tenía ningún tipo de problema con nadie. Ella el 30 de mayo, en horas del mediodía, salió en compañía de su hijo, incluso quien la acerca hasta el Puerto Indio, desde donde ella tenía que abordar una balsa para cruzar hacia el territorio brasileño e ir hasta la localidad de Santa Helena, Brasil. Ella llevaba consigo unos 3.000 reales, sería aproximadamente 4,5 millones de guaraníes, para el pago de un alquiler que tienen allá, que tenemos entendido que sería el alquiler donde reside la madre justamente que está enferma. Pero ella jamás llegó. Es más, este hallazgo se produjo justamente en la colonia Guaraní, exactamente. A ver, vamos a ver un poco exactamente la dirección donde se produce. Ahí está, en la colonia Guaraní del Este, distrito de Mbaracayú, que es norte del departamento del Alto Paraná. Una persona que estaba pasando por el sitio, porque es prácticamente el camino de una estancia, se detiene para ver una laguna que está allí cerca. Y cuando se acerca percibe un olor fuerte. Y finalmente, buscando de dónde provenía ese olor nauseabundo, se depara con los restos de esta mujer semienterrados. Ambas dice que trataron de esconder el cuerpo enterrando, pero gran parte quedó afuera. Por supuesto, con ese indicio ya el Ministerio Público dedujo que podría tratarse de un asesinato y efectivamente con lo que se pudo determinar con la autopsia, así es. Ahora,
les reitero esto, habría que ver cuántas personas están implicadas, cuál sería el trasfondo. Se les consultó, incluso si no se sospecha de feminicidio, pero por ahora no se puede descartar absolutamente nada. Lo cierto es que hay gente por detrás de esto. Tampoco se puede descartar la eventualidad de que se trate de una finalidad de robo, porque no se habló todavía si es que se encontró no esta plata que ella llevaba consigo en su poder, ni tampoco su celular. Lo cierto es que lastimosamente estamos otra vez ante un hecho de desaparición de persona, pero que termina en muerte. En este caso hablamos ya de un asesinato y veremos si es que en las próximas horas se pueden tener más novedades referente a elementos como por ejemplo el celular de la misma, la plata que justamente les menciono que ella llevaba consigo, pero jamás cruzó el otro lado. ¿Hasta qué punto los familiares están diciendo la verdad? Porque recordar lo siguiente, 15 días después de que ella fue con destino a la casa de su madre, se reporta su desaparición. Convengamos que se perdió muchísimo tiempo también. Ahora, otro dato importante también que tenemos acá, que se pudo determinar en la autopsia, es lo siguiente. Ella lleva 8 días de fallecida. El 9 de junio exactamente se habría dado su asesinato. Y también se pudo determinar la brutal golpiza a la altura de la cabeza con la posterior ejecución, que también fue a la altura de la cabeza, por cierto. Vamos a escuchar lo que decía el fiscal Fidel Godoy referente a los datos que se tienen hasta ahora. El día domingo, cerca de las 16:45 horas, recibe la comunicación del hallazgo de un cuerpo sin vida en un lugar cuyas características usted describió. A partir de ahí realizamos la constitución respectiva, considerando las circunstancias del hallazgo y por sobre todo el lugar y a instancias del médico forense, el Ministerio Público. Para una mejor inspección por parte del médico forense se consideró necesario remitir el cadáver hasta una morgue de la localidad de San Alberto, y fue allí donde se realizó una inspección preliminar. Esa inspección preliminar sugirió la remisión del cuerpo hasta la ciudad capital para la realización de una autopsia previa autorización judicial. Diligencia que fue desarrollada o que fue practicada el día de ayer en la morgue judicial, y tras esa diligencia se logró obtener una información relevante que a criterio del Ministerio Público sería una información útil para conducir la investigación a partir de esa diligencia, dado que la diligencia fue de manera concluyente o arrojó de que la víctima fue asesinada por un proyectil de arma de fuego. Bueno, vamos a darle seguimiento a este caso definitivamente para saber un poco los detalles y por supuesto a ver si es que en cuestión de horas se puede saber quién o quiénes son los responsables del crimen de esta mujer que iba a destino para visitar a su madre que estaba enferma y lastimosamente se la termina encontrando muerta. Cambiemos de tema, hablemos acerca de este otro tema bastante delicado, por cierto, tiene que ver con una investigación, ya un proceso judicial de por medio referente a pornografía infantil, también antecedentes de abuso sexual infantil de por medio. Sobre este caso queremos hablar justamente con la abogada Marlene Mabel Bogado Frasqueri, porque ella hace una denuncia bastante grave. En pocas palabras, manipulación de evidencia. ¿Es posible esto con la connivencia de la Fiscalía? ¿Hasta qué punto podrían estar implicados los propios investigadores, forenses, peritos, en fin? Vamos a escuchar a continuación a la abogada para que nos contextualice un poco también acerca de qué caso estamos hablando. Acá ya la tenemos justamente en contacto vía Zoom. Abogada, gracias por atendernos y queremos un poco entender en detalles de qué causa estamos hablando y cómo fue que descubrieron esta posible manipulación de evidencias. Buenas noches. Buenas noches. Bien, abogada, queremos ahí, no sé, probar otra vez el sonido porque te escucho entrecortado. No sé si es una cuestión de origen, si podemos ahí corregir, pero vamos a corregir, abogada, porque se escucha entrecortado. Puede ser también la señal de internet, porque ella está en un lugar cerrado. Vamos a ver si es que podemos corregir eso, en breve volvemos con ella. Pero estén atentos a esto porque es preocupante, porque en teoría estamos hablando de una investigación que debe de proteger a los niños, ¿verdad? En este caso que son las víctimas propiamente dicho.
E imagínense de que se manipulen evidencias referentes a este caso para favorecer a los agresores. De ser cierto, todos los culpables tienen que caer. Y queremos escuchar a la abogada, por eso vamos a mejorar justamente el audio también. Eso enseguida vamos a retomar con ella, pero para poder seguir acá con nuestra rutina, vamos a hablar a continuación de la identificación del tercer implicado en el asalto fatal. Esto que todos vimos, que se dio durante el fin de semana. Y acá hay que mirarlo también desde este contexto. Domingo, Día del Padre, obviamente en auge el asadacho en casa, eso significaba una mayor venta para las carnicerías. Y esto, por supuesto, fue la visión de los delincuentes que se prepararon y en este caso en particular llegaron hasta esta carnicería que está ubicada en el kilómetro 14 Mondaví del distrito de Mingaguazú. El domingo pasaba esto, señores, fíjense, a plena luz del día, la gente estaba atendiendo todavía, posiblemente los propios dueños tenían a sus hijos allí esperando también para celebrar, pero tenían que vender. Y llegaron estos delincuentes, son criminales, porque como pueden ver, de manera salvaje ya llegaron disparando, atentando contra la vida de todos los que estaban allí. Vemos que uno de los asaltantes salta al otro lado del mostrador y acaba con la vida del dueño, que trata de reaccionar, pero termina siendo baleado de manera certera, por lo que allí mismo en el acto pierde la vida. Su empleado, al percatarse de lo que ocurrió, trata de defender a su patrón y termina siendo baleado a la altura del pecho también. Su muerte también se da de manera instantánea en el sitio. Sin embargo, en medio de lo que fue justamente la reacción del dueño, este termina baleando a uno de los asaltantes. Por eso se da justamente esa refriega que vemos, ese cruce de disparos. Pero no se le ve, exacto, ahí está, justamente no se le ve al... Este sería el dueño, ¿no? No se le ve... Sí, bueno, ahí vemos que justamente ya corren también los demás empleados, reacciona el asaltante, uno de los delincuentes termina baleado y un poco después se confirma su deceso. O sea que finalmente de la otra parte también de la gavilla, uno de los integrantes termina siendo abatido. Prosiguen las investigaciones para poder determinar las identidades de los demás integrantes, porque uno fue abatido, otro escapó, pero existieron otras responsabilidades más que le vamos a contar a continuación. A ver, para poder nada más sacar a limpio esto. Entre las personas muertas está el propietario, don Arnaldo Paredes Sanabria, de 48 años, que reaccionó al asalto, posiblemente ya también cansado. Según dice, no es la primera vez de que resulta víctima de estos delincuentes, pero lastimosamente terminó siendo superado y muerto allí. Mauro Javier Ortega, 21 años, el empleado, que quiso defender a su patrón y lastimosamente también termina falleciendo en el sitio. Y por otra parte, el asaltante abatido, Julio Ignacio Román Morel, de 34 años. Ese que veíamos en las imágenes de los asaltantes que irrumpía y saltaba del otro lado, es el que está siendo buscado hasta ahora. Si podemos volver al video de circuito cerrado a Derli, ahí está. Cuando irrumpe, fíjense, uno pasa, este es el abatido, el que tiene el casco, y este es el que corre hacia afuera, después ingresa otra vez. Este fue el más salvaje de todos. Termina pasando hacia este lado y acaba con la vida de los que ya mencionamos justamente. Ahí se da el cruce de disparos. Bueno, este está prófugo todavía. Tenemos entendido que la policía ya cuenta con su identidad, pero todavía no están difundiendo por una cuestión de reserva. En fin, lo importante es que ya está identificado. Y esperemos que en las próximas horas se dé su captura, porque estamos hablando de una persona bastante peligrosa y evidentemente ya acostumbrada a estos tipos de atracos. ¿Qué él hizo después de que acabara con la vida allí del dueño de la carnicería, de su empleado? Bueno, dejara también allí herido a su propio cómplice. Sale corriendo, ve a una mujer que está pasando en la moto y la empuja para poder apoderarse de su vehículo y escapar a bordo de esa motocicleta, que en las últimas horas se terminó recuperando en la vivienda de otra persona sindicada de formar parte de esta gavilla, que por cierto, y esto que le voy a contar a continuación, no sé si les va a sorprender dentro de todo, ¿verdad? Pero sí es insólito. ¿Cómo picó? Van a decir ustedes. Porque en medio del procedimiento de levantamiento del cuerpo que se daba en la carnicería, un poco después que ocurrió todo, ya se le llamó a la policía, a la fiscalía, llegó la gente criminalística, llegó el fiscal, policías de comisaría jurisdiccional, en fin. Llega otra persona y nadie se percató de esto y se alza con la motocicleta de los asaltantes. Imagínense ustedes, Judy, en pleno procedimiento, así como lo escucharon. Estaban haciendo el levantamiento, tanto de los cuerpos como de indicios, y de afuera uno se alzaba con la motocicleta en la que llegaron los asaltantes, porque el otro se escapó a bordo de la moto de esta ciudadana que justo pasaba por el lugar y le robó su moto.
Y vino otro que tiene por ahí cerca nomás su casa, que posiblemente sea un cómplice también, y lleva la motocicleta a los asaltantes. Tenemos ese fotograma de Erly para mostrar cómo pilla la policía después que acceden a imágenes de viviendas aledañas. Ahí estamos viendo. Esta es la motocicleta en la que llegaron los asaltantes a la carnicería. Pero no le dio tiempo al otro de funcionar la moto, entonces le roba su motocicleta a una mujer que coincidentemente pasaba por el lugar. Entonces este ciudadano, que sería integrante de la gavilla, posiblemente viene hasta el lugar del hecho mientras estaban en pleno procedimiento. Oye, ahora la moto, ojo, jógame. De su casa se termina recuperando la moto de la señora a la que le robaron para escapar. Este otro, el asaltante asesino, hay que decirlo porque él fue el que perpetró todo eso, el otro terminó siendo abatido. Esta moto todavía no se encontró, así como tampoco a este joven, que sí ya está identificado, ya nos compartieron su nombre. Estamos hablando de William Ríos Enciso, de 24 años. Cómplice dentro de todo porque aparentemente se encarga de la logística. Él no estuvo en la ejecución del asalto, en el momento de la balacera, pero ojo, en el lugar tranquilamente, sin temor alguno, o recuperar la motocicleta de las narices de los intervinientes. Acá estamos viendo su fotografía de distintos ángulos luego, para que ustedes puedan tener una idea de quién se trata. Por ahí pueden proporcionar información válida también a la policía. Falta la detención de William, que sería integrante logístico, así como también la detención del asaltante asesino, que veíamos que después de haber baleado al dueño de la carnicería, al empleado, escapa a bordo de la moto de la señora, que ya se recuperó de la casa de este otro integrante, a quien no se lo encontró, por cierto, en su vivienda durante el allanamiento. Una serie de allanamientos que ya se dieron en las últimas horas, donde, por cierto, si bien no se logró detenciones, sí incautaciones de importantes elementos que lo vinculan tanto a él como a otras personas con este hecho investigado. Estamos viendo del lugar exacto donde se incautó la moto de la señora. Estaba dentro de una de las habitaciones. Estamos viendo una cantidad importante de motocicletas, pero todavía no se encontró la moto de los asaltantes, que se recuperó el procedimiento para que se pueda entender, porque es un poco confuso, ¿verdad? Porque estamos hablando de dos motos en cuestión. Bueno, vamos a escuchar lo que decía el comisario José Delgado sobre estos trabajos. El fugado, por lo menos ya manejamos datos preliminares, quedaría corroborar la identidad real, ¿verdad? Y proceder a su detención. Así también hay una tercera persona que habría participado tanto de campana o logística, como quiera llamarse, ¿verdad? Que sí, ya está plenamente identificado, ya tiene orden de detención preventiva por esta causa y ya estamos abocados a la búsqueda y localización también para poder lograr su detención. Hay que destacar que la motocicleta incautada durante los allanamientos fue la motocicleta que realizó los disparos contra el propietario y el empleado le robó a una persona al salir de la carnicería. Esa es la motocicleta incautada. Queda aún la motocicleta con la que llegaron las personas y la detención de estas dos últimas. Varios elementos hay que lo vinculan a él, ¿verdad? Manejamos la identidad, pero ya por cuestión de procedimientos estamos con un poco de reserva, ya que lo ideal sería detenerlo en las próximas horas. Bueno, ahí está. Vamos a ver si es que en las próximas horas, le voy a decir, voy a ser optimista, ahora se puede tener la detención de estos delincuentes, estos criminales que realmente fueron bastante salvajes. Uno de ellos ya no está para contar la historia, pero el otro sí, y puede recaer nuevamente en un hecho similar. Bueno, retomando este caso que queríamos abordar hace instantes con ustedes, tiene que ver con esta denuncia grave que hace una abogada querellante, hemos entendido, referente a la posible manipulación de evidencias. ¿Por parte de quiénes? La vamos a escuchar a continuación a la abogada Marlene Bogado. ¿Cómo le va, abogada? La escuchamos. Buenas noches, Judith. Bien, bien. Ahora sí, fuerte y claro para poder entender un poco el contexto. ¿Cómo se dieron cuenta de esta posible manipulación de evidencias? Bueno, noches para toda tu teleaudiencia, Judith, a todas las personas que ven el programa Coapé. Bueno, esta causa es bastante compleja, Judith, pero la voy a tratar de resumir en lo más importante para que se pueda entender. Se inicia una denuncia en fecha 20 de junio del año 2023, en donde se le denuncia a la madre por una sospecha de pornografía infantil con relación a su propio hijo biológico. Se ordena el allanamiento de la vivienda en fecha 7 de julio del año 2023, en donde se logró la incautación de 3 aparatos telefónicos, una computadora notebook y un pendrive que obviamente fueron incautados
como evidencia en ese momento por el fiscal Augusto Ledesma de la Unidad Penal número 9 de la ciudad de Luque. Posterior a eso, hubo varias chicanerías con relación a tratar de impedir las extracciones de datos de los teléfonos, obviamente, porque recordemos que esto se había iniciado por una sospecha de pornografía infantil. La madre en esta causa posee 2 imputaciones por violación del deber de cuidado del maltrato. Adicionalmente, también la misma persona, la misma sindicada, posee una imputación por abuso sexual en niños, siendo víctima el hijastro, y también hay una investigación de abuso sexual en niños en donde fuera víctima su propio hijo biológico. Continuando un poquitito con el relato con relación a la incautación de los teléfonos, fue en fecha 7 de julio, ¿verdad? Sí. Pero finalmente conseguimos nosotros terminar las extracciones del dato de los teléfonos celulares hace cuestión de más o menos 5 meses, por dar un tiempo determinado, en donde obviamente todas las partes fueron notificadas a través de la Fiscalía para que podamos presentar nuestro perito de parte. Nosotros lo hicimos, ¿verdad?, por corresponder en derecho, obviamente, también la denunciada. Nosotros presentamos al suboficial mayor Carlos Antonio Borja, es personal policial y es especialista en estos temas con relación a pornografía infantil. Ha participado también en procedimientos importantes anteriormente. Y bueno, justamente fue él, el licenciado Carlos Antonio Borja, quien nos proporciona un informe con relación al estudio y el análisis de la base de datos otorgado por el mismo laboratorio forense, en donde nuestro perito, el licenciado Carlos Borja, pudo constatar nada más y nada menos que encendido de una de las evidencias de uno de los teléfonos celulares 4 días después de la incautación de las evidencias en el propio laboratorio forense del Ministerio Público, con un incidente de encendido, siendo conectado al aparato celular al UFET forense, extrayendo y cargando datos nuevamente, obviamente, ¿verdad?, con la finalidad de manipular las evidencias, de ocultar, de eliminar las evidencias. Y bueno, hoy tenemos un escenario bastante preocupante dentro de esta causa en sí. Lo hemos denunciado ya a la Unidad Especializada de Delitos Informáticos contra personas indominadas del laboratorio forense, obviamente acercando el informe pericial forense de nuestro perito de parte. Y bueno, está a cargo de la Unidad Penal número 3 la agente fiscal, la doctora Irma Llano, en este momento, Judith. Ahora, abogada, para poder entender cómo exactamente se da ese descubrimiento, ¿cuándo ustedes acceden a estos teléfonos? O sea, ¿ellos le ponen a disposición para que se pueda peritar por la parte de ustedes? El procedimiento es el siguiente. Primeramente y por lo general, todas las evidencias deben ser remitidas al laboratorio forense por una cuestión de resguardo y cadena de custodia propiamente dicho, ¿verdad? Claro, sí. Llamativamente, estos teléfonos nunca fueron enviados al laboratorio forense. Fueron enviados solamente desde el momento en que se levantó una apelación presentada por la parte denunciada, queriendo evitar obviamente el análisis de estas evidencias, pero el Tribunal de Apelaciones ratificó el AI del Juzgado de Garantías que ordenaba la extracción de datos de estos teléfonos con la finalidad de buscar contenido de pornográfico infantil o algún tipo de evidencias que puedan conducir con relación al maltrato o violación del deber de cuidado, ¿verdad? Sí. Con relación a este niño. Bueno, entonces, cada parte es notificada a través del Ministerio Público para que pueda ejercer su derecho de proponer su perito también de parte, sí. Y somos convocados de manera unánime, por decirlo así, en un día específico. Ambas partes. Claro, todas las partes. Okay. En el laboratorio forense, el que lleva, o el dueño de la orquesta en este caso, ¿verdad?, para que la gente entienda un poquitito, es el perito designado por el laboratorio forense, que debe hacer las extracciones en presencia de los demás peritos también, y debe proporcionar
una copia de esa base de datos para que posteriormente los peritos puedan, a través de los elementos forenses, hacer el análisis de esos datos, ¿verdad? Dentro de esos análisis, nosotros pudimos constatar, o en este caso nuestro perito de parte, el licenciado Carlos Borja, que todos los teléfonos fueron manipulados, fueron encendidos, inclusive hasta el 31 de diciembre del 2023. ¿Qué quiere decir eso? Tuvimos un allanamiento de fecha 7 de julio del 2023 con encendido de teléfonos en el laboratorio forense 4 días después, que sería el 11 de julio, y los teléfonos y las evidencias que en teoría deberían haber estado resguardadas bajo la cadena de custodia fueron encendidas y manipuladas hasta el 31 de diciembre del 2023. Hablando mal y pronto, Judith, bueno, vieron a merced los teléfonos, no sabemos quiénes son las personas, pero evidentemente es con una complicidad del propio Ministerio Público. Imagínate a un ciudadano común ir a denunciar un hecho de esta magnitud y que el propio Ministerio Público sea la encargada de eliminar evidencias, por ejemplo, en una causa de pornografía infantil, ¿verdad? O sea, es una locura, Judith. Es grave. Entonces, sí. Es bastante grave, y si me permitís, y no sé si se va a visualizar bien, este informe o la copia del informe, en donde por una localización georreferencial a través de coordenadas, se pudo constatar que los encendidos o el incidente de encendido de uno de los teléfonos 4 días después de la ubicación se dio nada más y nada menos que dentro del laboratorio forense del propio Ministerio Público, de la entidad encargada de hacer las investigaciones con relación a los hechos denunciados por la ciudadanía. O sea que eso demuestra en parte de que desde un primer momento ya estaba en el laboratorio forense y allí se dieron los encendidos, no es que estaba en un depósito de evidencias de la Fiscalía. No. Esto estuvo siempre bajo el resguardo del agente fiscal Augusto Ledesma, Judith. La fecha oficial de estos teléfonos, y estos teléfonos fueron enviados oficialmente hace 5 meses atrás, ¿verdad? No quiero darte una fecha en este momento para no incurrir en un error, ¿verdad? Porque he presentado también mi denuncia ante la unidad de delitos informáticos, en donde he hecho un dato, o sea, un relato, mejor dicho, cronológico de los hechos, de cuándo se recepcionó, de cuándo se envió estos teléfonos, pero durante el transcurso del tiempo que yo te estoy comentando, siempre estuvieron al resguardo del fiscal, en este caso, encargado de la investigación, ¿verdad? Y entonces el encendido se da, ¿qué podría ser? ¿El depósito de su unidad fiscal? No. El encendido se da dentro del laboratorio forense del Ministerio Público. Significa que se trasladó el teléfono hasta Asunción, el laboratorio forense, se ingresó hasta una ¿Y se llevó otra vez después? Ahí está. Ese es el punto que me faltaba ahí relacionar. O sea que estuvo prácticamente viajando esas evidencias. Estuvieron viajando, se estuvieron manoseando. ¿Y qué dice el informe del forense que se encargó por parte del Ministerio Público hacer? Ya sacó también un informe referente a eso, porque ustedes por su parte tienen su informe. Sí, él agregó el informe, pero está totalmente a través vamos a decirle, resguardados dentro de un disco duro, al cual no podemos tener un acceso de manera espontánea o dentro de la unidad fiscal, pero sí hace mención en la parte escrita de que obviamente no se han encontrado ningún tipo de referencias o imágenes relacionadas a pornografía infantil. Lógicamente era lo que nosotros esperábamos. O sea que el informe del forense del Ministerio Público no dice o no habla de la manipulación, la posible manipulación. Y no va a hablar, Judith, tampoco. No espere que hable, no esperen que hable de eso. Sinceramente te digo, no esperes que hable de eso. Entonces, estamos acá ante un caso bastante peculiar. ¿Por qué? Porque dentro de los otros procesos penales que te mencioné inicialmente, siempre, y en otra entrevista que hoy estuve por la tarde, mencioné que siempre tuvimos palos en la rueda con relación a las diligencias o las diligencias que se realizaban con los menores, específicamente con las evaluaciones psicológicas que no se hicieron de manera debida también, ¿verdad? Que nosotros como parte
querellante también. Fuimos y cuestionamos esto también a los psicólogos del Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público. Inclusive yo presenté una nota dirigida al propio fiscal general y todas las causas fueron traídas desde Luque ahora a una unidad específica de lucha contra violencia familiar y de género. Es decir, que una causa de abuso sexual y sospecha de pornografía infantil en este momento está siendo investigada por una unidad de lucha contra violencia familiar y género. Nada que ver. ¿Qué sospechan ¿verdad? ustedes sobre lo que puede estar por detrás de esto? Porque es una causa demasiado delicada. No hay forma de querer favorecer a alguien que está acusada de haber abusado sexualmente de su propio hijo, en este caso. ¿Qué sospechan ustedes y cuál es el siguiente paso después de esto? Nosotros tenemos la sospecha, no tenemos la certeza, pero sí la sospecha a través de todo lo que fuimos pasando y todo lo que fue transcurriendo procesalmente en todo este tiempo, más o menos de 2 años. Que evidentemente aquí hay un afán de proteger a la denunciada, en este caso la madre. ¿Por qué? Porque, Judith, te hago una consulta. Si estos teléfonos no tuvieran un contenido prohibido o ilegal o ilícito, más todavía que se realizaron las diligencias por sospecha de pornografía infantil, ¿por qué llegaron tan alevosamente a hacer la manipulación de estas evidencias en el propio laboratorio forense del Ministerio ¿Y cuál Público? podría ser el interés que ustedes sospechen para proteger a la procesada? Para que ella no cuente nada, para que ella no cuente quién es. Ella se siente protegida. Inclusive te doy un dato muy, muy importante, que dentro de los días o de los meses que ella estuvo recluida en el penal del Buen Pastor, o de varios privilegios en los cuales se hicieron 2, vamos a decirle, controles dentro de la celda, donde se incautaron 2 teléfonos celulares del poder de ella, donde ella podría gozar con estos privilegios 24/7 dentro del penal, que tampoco hasta la fecha, obviamente, ni siquiera se analizó. No, o sea, no hay una predisposición por parte del Ministerio Público a aclarar. Obviamente, si estamos hablando de que se presentó una nota en donde se hizo referencia al propio fiscal general de todas las particularidades de este caso, y él mismo, por una resolución, decide enviar a una unidad de protección a la mujer, saca tus conclusiones, Judith, qué es lo que está pasando aquí, ¿verdad? No, es delicado definitivamente, y más aún hablando del contexto, ¿verdad? ¿Ustedes están representando a quiénes? ¿Por parte de quién fueron ustedes contratados, abogada? Yo estoy representando en este caso a las 2 víctimas de abuso sexual. Estamos hablando de un niño que actualmente tiene 4 años y el adolescente, en este caso, que sería el hijastro, con 16 años. Cabe mencionar que el hijastro fue a Cámara Gesell, la entrevista de Cámara Gesell, tuvo un relato de los hechos bastante explícito, bastante duro. Tenemos un testimonio de credibilidad por parte de la doctora Graciela Celada de Rodríguez, especialista en psicología forense, miembro fundador de la escuela del Departamento de Psicología Forense del Poder Judicial, con una trayectoria de casi 37 años, que la misma ha determinado inclusive que el relato o el testimonio del adolescente de Cámara Gesell fue creíble, que es el testimonio del SBA, y también el informe de la misma profesional con relación al niño menor de 4 años actualmente, en donde la misma refiere de manera contundente que el niño fue víctima de maltrato, abuso sexual perpetrado por la progenitora. O sea, tenemos informes bastante contundentes. Sí. Y abogada. bueno, no tenemos en este momento imputación y tenemos un sobreseimiento provisional a favor de la procesada. Ahora, brevemente, por una cuestión de tiempo nomás, abogada, ¿qué es lo que nos queda ahora? ¿Qué estamos esperando para el próximo paso? Ahora nosotros, como te dije, y si realizamos la denuncia correspondiente, vamos a esperar las primeras diligencias con relación a los aparatos manipulados. Tenemos un plazo que ya se está venciendo con relación al sobreseimiento provisional, la causa justamente de sospecha de pornografía infantil. Tenemos un sobreseimiento provisional en donde se ordenaron diligencias que no son nada conducentes para esclarecer el hecho, y todo apunta, Judith, a que solamente se está buscando aquí de alguna manera favorecer a la procesada, y bueno, nos toca luchar
nos toca realizar la denuncia. Estamos elaborando también con relación a eso para presentarlo ante el jurado de enjuiciamiento. Hemos presentado la denuncia ante las comisiones. Hasta las últimas consecuencias. Bueno. Así es, Judith. Bueno, abogada, esperemos que esto salga a luz, que se sepa la verdad en pro justamente de los derechos de estos niños que fueron vulnerados, ¿verdad? Que fueron víctimas de toda esta historia y que nos hable más fuerte lo que tiene que ver con los intereses de cada uno. Te agradecemos por tu tiempo. Muchas gracias, Judith. A las órdenes. Hasta luego. Breve pausa, ya volvemos con más de Cuapé. Bueno, estamos de vuelta con Cuapé, las noticias del plano policial, y volvemos a hablar del caso de María Fernanda, esta adolescente que fue asesinada. Hoy se investiga bajo la carátula de feminicidio su crimen. ¿Y qué es lo que se tiene ahora? Recordemos que se dieron incautaciones importantes en los últimos días. Por ejemplo, la carretilla que se sospecha se utilizó para trasladar sus restos desde la casa del sospechoso hasta el fondo de la vivienda, que sería propiedad también aparentemente de la familia Silva. Se encontró el celular en cuestión de la misma, estamos viendo el momento del hallazgo ya días después, pero en el mismo sitio donde terminaron encontrando sus restos. Algo que por supuesto terminó generando más indignación todavía, porque eso significa que en todo momento ya Zapacuriji, Arias Mavendos de Shai Baebe, ¿verdad? Y ahí vemos el celular, así como también prendas que en su momento se levantaron desde ese lugar, que fueron ya inspeccionadas. Este martes exactamente la Fiscalía reveló que está peritando el celular de María Fernanda para poder obtener indicios relevantes sobre el feminicidio del cual ella resulta víctima en Coronel Oviedo, después de que no se encontraran rastros vinculantes en la carretilla. O sea, que no encontraron rastros de sangre o cualquier otro tipo de indicio que pueda dar o sostener más bien de que efectivamente sus restos fueron trasladados dentro de la carretilla. Tampoco se encontraron elementos ni rastros de manchas de sangre ni fluidos en la pala ni en la ropa que se incautaron durante la investigación. Por ello, ahora el foco se concentra en el teléfono móvil como principal fuente de información. Los análisis forenses en la pala y la carretilla no detectaron sangre ni otros elementos relacionados, las prendas encontradas tampoco cerca del cuerpo se descartaron aparentemente por carecer de estos rastros hemáticos. Cabe recordar que días después de hallar el cuerpo sin vida de María Fernanda en un baldío, se encontró en un patio cercano a su celular y una bolsa con ropa variada. Ahora vamos a ver qué es lo que se puede extraer de su teléfono celular, que evidentemente fue destruido de adrede pero arrojado en el sitio. Bueno, ya que estamos hablando de este hecho de feminicidio, vamos a otro caso, pero que ya se elevó en cuanto al proceso. Estamos hablando de una condena, principalmente prisión para este feminicida. El juez penal de garantías de Naranjal del Alto Paraná, Alberto Soto, decretó más bien la prisión preventiva de Ramón López Martínez, que soporta el proceso por el feminicidio de su pareja, Francisca Maciel Torres. La resolución refiere que el hombre deberá permanecer recluido en la cárcel de Ciudad del Este y la decisión fue tomada luego de la audiencia realizada de manera telemática en la que el procesado se abstuvo de prestar declaraciones. Estamos viendo justamente tanto a la víctima como el victimario y finalmente esta determinación dentro de la causa a puertas más bien de lo que respecta a un juicio. Bueno, y hablamos también a continuación de investigaciones referente a los casos sonados que veníamos exponiendo en nuestros servicios informativos, y esto que trascendió en el barrio Roberto de Le Petit tras un juego de billar OPA en muerte. La policía logró capturar a uno de los involucrados en este asesinato, que quedó registrado allí justo el momento exacto mediante la existencia de cámaras de circuito cerrado. Recibió impactos de bala tras una discusión que se ocasionó durante un juego de billar en el barrio mencionado. Vemos el video, que es fundamental dentro de la investigación porque es bastante nítida, una importante resolución que va a permitir la identificación de los mismos, que ya se hizo, por cierto. Mediante eso hablamos también de la captura de uno de ellos. Vamos a escuchar lo que decía el comisario principal Modesto Vera sobre esta novedad. Falleció la persona producto de una herida de arma de fuego que recibió en la cabeza.
Y a través de las averiguaciones, investigaciones y seguimiento que estábamos realizando en torno a este caso, justamente pudimos aprehenderle, y en este caso ya está detenido porque la fiscal ya ordenó su detención, porque bien se le identificó, bien claramente se le veía él en el lugar del hecho también con los otros 3 que estaban en el lugar, uno de los participantes del hecho. Y justamente ahora ya está a disposición del juzgado en esta comisaría. Y él asumió asumió que él estuvo en el lugar del hecho también. Y también los familiares, también hay personas que vieron, testigos que le identificaron a él que estuvo en el lugar también. Según los testigos del lugar del hecho, ¿verdad?, es que él quiso defenderle a sus primos. Y ahí se produjo todo este hecho, ¿verdad?, que le siguieron al salir del lugar donde practicaban el juego de billar, le siguieron estas personas y ahí según el video se ve claramente, ¿verdad? Bueno, y por otra parte, hace exactamente una semana que el gerente de una estación de servicios del distrito de Oleari y su empleado fueron asaltados cuando iban desde esa localidad camino a Santa Rita para un importante depósito de 90 millones de guaraníes. Ellos nomás luego se encargaban normalmente del traslado de la recaudación, situación que fue evidentemente descubierta, o alguien habría cantado ese dato a estos criminales que finalmente en un punto estratégico terminan interceptando a estos 2 trabajadores alzándose con esta plata. Pero ¿qué pasa posteriormente? Las víctimas terminaron reportando el hecho inmediatamente a las autoridades. La gente de la comisaría jurisdiccional llega al sitio con un importante refuerzo. Se da un rastrillaje en las cercanías del lugar del asalto. Terminan individualizando o visualizando más bien algunos de los integrantes, se da como una persecución, prosigue la búsqueda. Tanto es así que en ese mismo día se logra la detención de uno de los implicados y la incautación de la furgoneta que utilizaron para el asalto. Estamos viendo la fotografía que en su momento ya habíamos compartido con usted. Estamos contextualizando nada más porque hay otras novedades, ¿eh? Ahí vemos justamente la furgoneta tipo Boxy que utilizaron para seguir al gerente y su empleado y proceder al asalto. Adentro había una importante cantidad de evidencias. Veíamos justamente ropas que ellos iban a utilizar para cambiarse y posteriormente despistar a la policía, pero fueron prácticamente rastreados un poco después nada más del atraco. Vemos también armas de distintos calibres que se encontró en poder del único detenido de ese día, el mismo día del atraco, un poco después nada más. Luego se termina dando la siguiente novedad en las últimas horas, ¿eh? Se encontró muerto al considerado como el cabecilla de esa gavilla que propició ese asalto en perjuicio a estos trabajadores de la estación de servicio. Estamos viendo al encontrado muerto, Marcial González Medina. Su muerte se habría dado luego de que él escapara a la policía porque ya se sintió acorralado. Él metió en su bolsillo de su pantalón unos 5.300.000 guaraníes aproximadamente y escapó. Pero se encontró allí con un brazo del río Paraná. Él aparentemente pretendió cruzar el río y no pudo por la fuerte correntada, posiblemente terminó siendo arrastrado. Y en las últimas horas se lo encuentra muerto, determinándose como causa de muerte precisamente el ahogamiento. Esa es la conclusión a la que llegaron los intervinientes, de que posiblemente él se sintió acorralado, no tenía hacia dónde escapar, quiso atravesar cruzando el río, no lo logró y finalmente falleció ahogado. Se encontró esta cantidad de dinero que les decía que él ocultó en su pantalón durante la inspección en la morgue local. Hay imágenes justamente, pues son bastante fuertes, que muestran el momento en que sacan allí la cantidad de dinero, que termina evidenciando que efectivamente era uno de los integrantes y precisamente ya se tenía ese dato también, que era nada más y nada menos que el propio cabecilla. Vamos a escuchar lo que decía el comisario José Delgado referente a este procedimiento que se produjo en las últimas horas en el marco de la investigación de este millonario atraco. Un atraco en la zona de Juan León Mallorquín, en una estación de servicio. Posterior a eso hubo una persecución, llegaron a la vera del río, dejaron algunas prendas de ahí, tanto como botas, camperas, y se lanzaron al agua. Ayer en la víspera fue encontrado el cuerpo flotando en las aguas del río abajo, ¿verdad? El médico forense determinó causa de muerte como asfixia por inmersión, quiere decir que
murió ahogado. Dentro de la ropa íntima de esta persona se encontró parte del botín hurtado durante ese procedimiento. La información que se maneja a priori es que fueron 2 personas las que se lanzaron al agua durante ese robo. Pero hay que destacar también que este Marcial González era parte de una estructura criminal. Esta era una persona de alto valor estratégico para la Policía Nacional en la lucha contra el crimen organizado, ya que pertenecía a la estructura liderada por Mauricio Paniagua y se le ubica plenamente en 2 hechos, o sea, en más hechos, ¿verdad? 2 de ellos te voy a nombrar, que uno, el ataque a la empresa Proseguro, ocurrió en la ciudad de General Delgado 2-3 años atrás, y otro a la explosión de un banco Visión en la ciudad de Cruce Liberación. Bueno, seguimos con más noticias aquí en Coapé y seguramente a más de uno le habrá pasado lo mismo que a mí. Pensar si es que existía la posibilidad de que saliendo del súper con varias bolsas se nos pueda robar. Parecía insólito, pero ocurrió, señores, en Villa Bonita de Villa Elisa. Imagínense, con este día es página la cosa fuera en el súper, ¿verdad? Hoy día. Y, a ver, una bolsita así, a veces de ciertos súper ya son 100.000 guaraníes, ¿verdad? Y de esta manera, esta señora trabajadora que posiblemente para ese día le alcanzaba para esa compra su platita. Y mira cómo termina siendo sorprendida por este delincuente. Chespi le dicen allí, ¿verdad? Pero parece que estaba armado. No sé si era un arma de fuego o un cuchillo, vamos a ver bien. Cuando se acerca ya, posiblemente estaba esperando justamente a una víctima como ella para alzarse con sus compras. Pero él igual se alzó con lo que tenía esta señora. Rompe la bolsa incluso. Ella visiblemente asustada, estaba en shock. No podía ni siquiera reaccionar para correr y pedir ayuda. Menos mal, un vecino vio lo que pasó, pero no se pudo recuperar sus cosas que ella compró allí cerca nomás, o sea, del súper de la esquina. O sea que ni siquiera ya trayendo cosas del almacén posiblemente, ni en ese instante ya estamos seguros. Y Natalia Echagüe le tocó esta terrible experiencia. A veces hasta llegan a romantizar a los chefs diciendo, no, él me conoce del barrio, no me va a hacer nada. Mentira, en cierto momento se revelan y ya estamos viendo lo que pasó. Escuchemos lo que decía justamente Natalia Echagüe referente a este caso. Y yo me fui a traer para mi almuerzo y por lo poco y nada, lo que tenía valor de 30.000. Y eso fue lo que llevó, pero desde lejos ya me amenazó. Y me dijo que si me corría, igual más que me iba a alcanzar y que me iba a clavar, me mostró un cuchillo. Y eso fue lo que hasta ahora no se me borra porque el cuchillo tenía acá en la manga. Así entre la manga tenía ahí. Y eso es lo que me cortó con el cuchillo la bolsa y llevó. Ya estando él a metros tuyos, ¿te comenzó a gritar? Sí, ya me empezó y me dijo que me quede bien nomás porque si me corría igual que me iba a alcanzar y que me iba a dar mi parte. Y eso fue lo que me quedé, yo no sabía hacia dónde irme. Menos mal que estaban los vecinos de este lado, y salieron a auxiliarme también. ¿Qué es lo que vos compraste del súper? Y lo básico para el almuerzo. Y no era mucho para el almuerzo del día. ¿Te quedaste sin comer ayer? Sí, con el susto ya se me pasó el hambre. ¿Tu familia también se asustó? Sí, se asustaron todos. Después cuando se enteraron, se asustaron todos. Y eso fue. Es una persona conocida de la zona, Nati. Y suele recorrer el barrio. Y acá a 1 metro de aquí nomás se le agarró, en la tarde. ¿Ya está detenido entonces? Sí, así nos dijeron que ya está detenido. Yo ya hice la denuncia y me fui a hacer doble denuncia porque me avisaron otra vez que tenía que ir para poder, porque queda caro la fiscalía, me dijeron. Porque acaba de salir supuestamente de la cárcel y... ¿Hace cuánto? 1 semana, dice. Eso a mí me dijeron. El colmo, hace 1 semana salió de la penitenciaría y volvió a delinquir. Sí. Y pues yo no esperé porque yo me crucé con él y después de la vuelta yo ya me salí ahí en el camino. Podemos decir que estaba pescando luego. Y por mí o si no por otras personas. A quien le salgan su suerte en su camino. ¿Es la primera vez que ocurre algo así en esta cuadra? No, siempre ocurre. Nuestro barrio acá es muy peligroso. Vemos que hay bastante alumbrado público, como así también patios baldíos. ¿Los alumbrados funcionan? Sí funciona, pero igual nomás a cualquier hora te asaltan. Ahora ya con más seguridad. ¿Presencia policial por la zona? Y ayer hubo mucho, hoy brillan por